Saludos, hermanos, en el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos de nuevo acá en Hablemos Claro. Hoy tendremos un tema interesante. El tema de hoy es el nicolaísmo, el espíritu del nicolaísmo. Para hablar del tema, hemos invitado al pastor de Venezuela, el pastor Mervis Carrasco. Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano Eber García. Dios me lo bendiga. Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro. Eso es lo que Dios está haciendo para el tiempo del fin, hablándole claro a su novia, para que avance y para que crezca espiritualmente. Hay varias versiones en cuanto al nicolaísmo. Algunos dicen en la historia que había una secta de Nicolás. El profeta lo habla, y que estos tenían ciertas prácticas. Y bueno, la historia habla de estos nicolaitas. Nosotros tuvimos al profeta William Branham hablándonos del tema, definiéndonos lo que era nicolaísmo por su etimología de la palabra, mostrándonos el origen de la palabra nicolaísmo, que era vencer al laico, dijo el profeta. Aparte de eso, hubo un estudio profundo en las 7 edades de la iglesia, donde él nos habló de ese espíritu y además de este misterio, Babilonia, la grande ramera, como estábamos viendo en el anterior video, mirábamos cómo la identificábamos como la Jezabel espiritual, la religión de Jezabel, y vimos que era por ese carácter dominante, control que ella ejerce sobre las naciones a través de un trono papal, que pues como usted dijo, si él dice hay guerra, hay guerra, si él dice se para la guerra, se para la guerra. Y bueno, hoy estaremos entrando en otra profundidad en cuanto a este tema, que es bastante amplio, como usted me lo estaba relatando. Vamos a hablar ahora del espíritu de nicolaísmo. Pastor, quisiéramos saber qué es esto de nicolaísmo, pastor. Díganos. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Y que sea Dios ayudándonos esta tarde, pero sí, como usted dice, el hermano Braja, ¿verdad? Desnudó el espíritu también de nicolaísta, que el hermano Braja en los sellos, ¿verdad? Y en el mensaje la marca la bestia, en la edad de Éfeso, en la edad de Pérgamo, en la edad de Esmirna, en las edades él profundizó lo que era el espíritu nicolaísta, ¿no? Sabemos que este espíritu es el mismo espíritu de Jezabel, ¿no? De Apocalipsis 2:20 y Apocalipsis 17:5, ¿verdad? Donde dice la gran ramera, la madre de la ramera, ¿verdad? Y vemos que es Dios, ¿verdad? Para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que avance, para un pueblo que está escudriñando, como dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque Dios parece que en ella tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que Dios nos manda, ¿verdad?, a escudriñar. Por eso Dios dijo a través de su santo profeta, para estar más cerca de Dios, lea y ore, lea y ore. Entonces vemos que este espíritu es el mismo espíritu de Jezabel, ¿no? Pero el hermano Braja dice, no sé yo, nicolaísta quiere decir conquistar al laico, ¿no? Y ella viene conquistando desde el año 325 de Constantino, ¿verdad? Que el hermano Braja dice que muchos lo proclamaron cristiano, porque él pidió que si Dios le daba la victoria en una guerra, ¿verdad?, y él la ganaba, él se convertiría a cristiano. Pero el hermano Braja dice, él era como muchos cristianos en la actualidad, cristianos tibios, ve, cristianos que a su manera, ve, a su manera. Entonces vemos que este espíritu lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 15, dice Dios, ¿verdad? Dice en edad de Pérgamo, dice
también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿ve? La que yo aborrezco, dice el Señor. Verso 16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya sabemos que la espada aquí en Apocalipsis es la palabra. Hebreo 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Ve? Esa es la que Dios, ¿verdad?, destruye el espíritu del nicolaísmo, que es el espíritu de saber, que ya nosotros sabemos que es la Iglesia Católica Romana, y el espíritu de las hijas. ¿Ve? Y el espíritu el espíritu nicolaíta también se ha infiltrado, como usted viene hablando, ¿verdad? También se ha infiltrado en el mensaje, ¿ve? Conquistar, ¿verdad? Excomulgar, etiquetar, eso lo vienen haciendo, ¿verdad? Y este es un espíritu de la misma Iglesia Católica, que ella que no cree como ella lo excomulga, ¿ve? Iglesia universal, como dice el hermano Braja. Catolicismo significa universal, iglesia universal, ¿no? Y esta iglesia ha venido conquistando no solamente al arco, sino a naciones, a países, pues como lo vimos ahí en Apocalipsis 17:1, ¿verdad? Dice que ella, el séptimo ángel la desnuda. Apocalipsis 17:1, el séptimo ángel la desnuda, y el séptimo ángel es William Mario Braja, ¿verdad? Dice Apocalipsis 17, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, ¿verdad? Ya sabemos que el séptimo mensajero es William Mario Braja. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya sabemos que los reyes, ¿verdad?, en la antigüedad ahorita son presidentes en la actualidad, y eran reyes, aquí ahorita se le dice presidente, ¿ves? Por eso Juan vio ahí que Juan es figura perfecta de la novia, ¿no? Juan es figura perfecta, y hablando con el séptimo mensajero, ellos desnudan el espíritu nicolaísta, que es conquistar al arco, ¿no? Y que ellos no solamente han conquistado, sino la influencia mundial de la Iglesia Católica sobre el mundo, y por eso ella llega a dominar el mundo también como Roma. Allá lo dominó como Roma imperialista, como Roma pagana, ¿no? Pero hoy ella domina el mundo como Roma papal, como Roma cristiana. ¿Ves? Hoy la influencia de ella es sobre el mundo. Entonces vemos que este espíritu nicolaísta podemos decir que viene, como dice el hermano Braja, ¿verdad?, de Génesis hasta Apocalipsis. Vimos el espíritu nicolaísta ahí en Caín. ¿Ve? Caín como Abel, ¿verdad? Dios le dio la revelación en Hebreo 11:4, dice por fe, que fe es revelación. Así lo dice el hermano Braja en muchos mensajes, ¿verdad? Fe es revelación, dice el hermano Braja. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿ves? De lo cual Caín ya se veía el espíritu nicolaísmo en Caín, porque Caín, como Abel no hizo lo que él hizo, lo mató, ¿no? Y ese espíritu ha venido desde allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? En la descendencia de Caín. Ve el espíritu nicolaísta, el espíritu de conquistar, ¿no? Pues yo conquistado, primero ella fue herida de muerte, como dicen en Apocalipsis 13, las 2 bestias, vemos las 2 bestias ahí en Apocalipsis 13, bestia significa poder. Vemos que ahí está las 2 bestias, está Estados Unidos y está Roma, ¿verdad? Son 2 poderes. Ve, y vemos que para el tiempo del fin, ellos vienen Roma, ¿verdad?, representando a Jezabel, como leímos allá en primer libro de Reyes 16:29, ¿verdad?, que el matrimonio de Acán y Jezabel fue por cuestiones políticas, y vemos que ahí, ¿verdad?, está el espíritu nicolaísmo desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que el hermano Braja dice, no sé yo, del espíritu nicolaísmo, él dice, este espíritu nicolaísmo empezó con el engaño, ¿no? Vemos ahí en Apocalipsis 6:1, ven y dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿verdad? Y el capítulo 2, Apocalipsis 6:2 dice, ven y mire aquí un caballo blanco. El hermano Braja dice, no sé yo, que este caballo blanco es engaño, representa engaño, ¿no? Y representa nicolaísta y representa anticristo, pero el hermano Braja dice, él salió engañando, ¿ve? Él empezó, este espíritu nicolaísta empezó como una, él dice ahí que él empezó, el hermano Braja dice, él empezó como una frase, pero se convirtió en doctrina, en doctrina, y terminaron colocando un papa en el poder, ¿ve? Colocando un papa en el poder, y ya ella ha influenciado
no solamente al arco, sino ella ha influenciado al mundo entero, y vemos que todos los reyes de la tierra, han fornicado con ella, y todos los reyes de la tierra le pagan atributo a la iglesia católica romana, iglesia universal, ¿verdad? Todos los reyes le pagan atributo, como dije ese día, aún nosotros con nuestros impuestos le pagamos atributo al Vaticano, es decir, dándonos en cuenta, todas las naciones le pagan un porcentaje a la iglesia católica, y por eso que cuando un presidente gana las elecciones, el Papa envía un emisario, ¿verdad? Para que ese presidente diga si está de acuerdo, ¿verdad? De pagar los impuestos, y si no está de acuerdo lo mandan a sacar. Porque así como dice en Daniel 2:20, Dios quita reyes y pone reyes que son presidentes, él también aquí en la tierra, ¿verdad? Él tiene el poder de quitar reyes y poner reyes, porque en Mateo 4:4 él le dice a nuestro Señor Jesucristo, todos estos reinos te daré, si a postrado me adorar. Entonces él tiene ese poder de quitar reyes y poner reyes, ¿ves? Y todos los reyes que no se humillan ante él, ¿verdad? Y los manda a quitar. Tenemos ahí, en la actualidad, tenemos al presidente de Argentina, Javier Milei, ¿verdad? Que él habló, hay videos de Javier Milei hablando que el Papa es corrupto, que la corrupción más grande está en el Vaticano, ¿verdad? Y que el Papa debiera arrepentirse, pero eso lo hizo él cuando no era presidente. Cuando fue presidente, ¿verdad? Él fue y le besó la mano a Francisco y le pidió perdón. ¿Por qué? Porque él sabe que toda la economía mundial del mundo la tiene el Vaticano. Pues las naciones, aún, ¿verdad? Los periodistas dicen que la potencia del mundo es China, que es Rusia, pero nosotros sabemos que eso no es así. La potencia del mundo es Roma, la potencia del mundo es Roma, ¿verdad? Dios trajo un profeta y desnuda a la iglesia católica, que tiene todo el oro del mundo. Siempre hacemos énfasis sobre el dólar, sobre el euro, pero no hacemos énfasis sobre el oro. Y todo el oro del mundo lo tiene Roma, porque las naciones o le pagan en dólares, o le pagan en euros, o le pagan con oro, o le pagan con diamantes, ¿no? Esa es la forma de ella cobrarle a las naciones, ¿ves? Entonces ahí está el imperio más grande del mundo, ha sido Roma. El anticristo, la gente siempre dice, el anticristo es Vladimir Putin, es John Biden, es Donald Trump, es Kim Jong, es Xi Jinping, ¿verdad? Y así, pues, pero nunca dicen que el anticristo es el Papa. Y por la gracia y la misericordia de Dios, la novia sabe que el anticristo es el Papa, porque ahí en 2 Tesalonicenses 2:4 dice que 2:3, ¿verdad? Dice que no vendrá antes, sin que venga, antes no vendrá la apostasía, sin que venga el hombre de perdición. El hombre de perdición son los papas, ¿ves? En Apocalipsis 17:8 dice el que era y no es. El que era y no es la sucesión de los papas, y este espíritu nicolaísta, ¿verdad? Como le dije, viene de Génesis hasta Apocalipsis, y ella ha venido conquistando. Empezó con el engaño, que es el caballo blanco, ¿verdad? Que todas las denominaciones, las religiones del mundo dijeron que era este caballo blanco, era el Espíritu Santo. Aún el hermano Braja, ¿verdad? Cuando Dios no le había dado revelación, él pensó que era así. Pero cuando vino el Espíritu Santo, le dijo, no, este es el diablo engañando a los que no son, engañando. Engaño, el blanco significa engaño, dice el profeta, y él no se queda en el engaño, ¿verdad? Él pasa al caballo rojo, que significa mermejo, que significa rojo. Mermejo, Apocalipsis 6:3. Ven y mire aquí un caballo rojo, ¿verdad? Un caballo mermejo, que significa rojo. El hermano Branham dice que el rojo significa política y persecución. Desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mata a 68 millones de protestantes, ¿ves? 68 millones de protestantes. Ahí está persecución y política, el caballo rojo. Apocalipsis 6:5, ven y mira aquí un caballo negro. El hermano Branham dice economía mundial, ¿verdad? Y Dios, estos 3 caballos, Dios lo combate con la unción de león. Pablo combatió el engaño, la unción del becerro Colombo, y la unción del hombre Martín Lutero. Y la cuarta unción, la unción del águila, William Mario Braja, combatiendo la muerte, que es lo que está hoy en el mundo, la muerte. Muerte espiritual y muerte natural, porque el hermano Braja dice, ella ha matado más gente en lo espiritual que en lo natural, ¿ves? Entonces ahí vemos que este espíritu nicolaísta, ¿verdad? Viene desde allá, lo vio Daniel, en Daniel 2, ¿verdad? La estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, era el mismo espíritu, dice el hermano Braja.
Este espíritu de Babilonia era el mismo espíritu de la Iglesia Católica ahí en Nabucodonosor, ¿verdad? Era el mismo diablo en esos imperios, dice el hermano Braja, ¿no? Y después vemos ahí a los medos de Persa, ¿verdad? Que era el pecho de plata, ¿verdad? Y después vemos los griegos, que eran el vientre y los pies de bronce. Y después vemos el pie y las piernas de hierro, Roma, el cuarto imperio. Y el quinto imperio es nuestro Señor Jesucristo, un imperio eterno, ¿ves? Ahí vemos la piedra de corona bajando, ¿verdad? Ya destruyendo estos reinos, ¿ves? Y ahí vemos en la actualidad, hoy vemos el espíritu del nicolaísmo, vemos a Roma, el hierro. Hermano Braja dice, todo lo que se refiere al hierro es Roma, ¿ves? Pero hoy está nuevamente el cuarto imperio dominando el mundo a través del cristianismo, a través de Roma papal, no de Roma imperialista, no, sino de Roma papal. Vemos los mismos espíritus, pero mundialmente. Vemos el nicolaísmo conquistando a todas las naciones del mundo, y lo que no conquista ellos lo están conquistando las hijas. Por eso Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera, porque ellas son hijas, y vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a un pueblo con percepción profética para que sepamos, porque el hermano Braja dice, la novia sabe de dónde viene, quién es ella y hacia dónde va. Entonces, aquí, ¿verdad? Esperemos que entendamos lo que es el espíritu nicolaísta y que lo veamos conforme a la palabra de Dios y conforme al profeta que Dios ha enviado para el tiempo del fin. Nicolaísmo, Pastor Mervis, déjeme ver puntos rescatables de esta primera intervención suya. Me está apuntando que el nicolaísmo, que viene de dos palabras griegas, nikao, que significa conquistar, y lao, que significa laico. De esa manera, nicolaísmo significa conquistar al laico. Para hablar claro, el nicolaísmo consiste en la práctica de dominar al laico. Y me está apuntando usted, pastor, a que miremos el actual imperio espiritual católico romano, donde se practicó el nicolaísmo, algo terrible, porque Dios nunca puso su iglesia en manos de liderazgo de hombres con mente política. Nunca ha puesto su iglesia al cuidado de hombres con esa mentalidad, sino que Dios siempre ha puesto su iglesia en manos de hombres que han sido ordenados por Dios, llenos del Espíritu Santo, con la palabra de Dios para guiar a las personas, para alimentarlas con la palabra de Dios. Ahora, el nicolaísmo, según vengo entendiendo, como usted lo está diciendo, pastor, divide a los laicos en clases, levanta un liderazgo de hombres para controlar, para vencer al laico. Es una práctica de nicolaísmo. Para poder ver esto, usted me estaba apuntando a la Iglesia Católica Romana, el hecho de que vemos la palabra anciano y la palabra obispo. Estos eran aquellos que se levantaron para este fin del nicolaísmo, y el nicolaísmo aún se sigue practicando, pastor, actualmente en todas aquellas iglesias donde se está venciendo al laico, es decir, quitándole, diciéndole, yo tengo la revelación, tú no la tienes, yo soy el que sé, tú no lo sabes, mejor siéntate, escucha, siéntese a oír, y de esta manera la introducción de lo que hablábamos el otro día, las falsas doctrinas.
pastor, hablando de este imperio romano, usted me decía de que es un poder político, aquel gran poder político que tenían ¿cómo se llama? Los Césares. Y es que Roma, al parecer, ha vuelto a levantarse de nuevo, pero como un gran imperio, el gran poder político hoy, que es el imperio espiritual católico romano, que vimos que era Jezabel, pero ahora estamos viendo que hay un espíritu de nicolaísmo, pastor. Así es, pastor. Bueno, ese es correcto, hermano, es correcto como usted dice, ¿verdad? Las jerarcas son jerarquía, ¿no? Que Dios nunca puso a ninguno, Dios no le dio jerarquía a ningún hombre, ¿verdad? Espiritualmente, el que tiene que corregir, ¿verdad? Y el hombre de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, como tuvo el primer mensajero, el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ya nosotros sabemos por revelación y que Dios trajo un profeta a la escena que la Iglesia Católica no cree la palabra de Dios. Ellos creen es al Papa, al obispo, al cardenal, los obispos, porque ellos son una iglesia de jerarca, ¿no? Ellos tienen ellos aquí en la tierra tienen más poder que los mismos militares, ¿verdad? Ellos tienen más poder que los mismos militares y aún ellos tienen más poder que un presidente porque ellos tienen jerarquía. Y un papa, ¿verdad? O un cardenal, un obispo, puede ser un pedófilo, puede ser un gay, puede cometer muchas faltas, pero ellos tienen inmunidad mundialmente. Ellos son intocables, ¿no? Ellos son intocables. Aún en muchos países han estado presidentes, gobernadores, alcaldes, generales, coroneles, diputados, gobernadores han estado presos, ¿verdad? Pero un cardenal, un obispo, un arzobispo, nunca, porque ellos tienen inmunidad igual que el Papa, ¿ves? Pero Dios como Dios es el juez justo, Dios sí lo va a meter preso, ¿ves? Y vemos que Dios nunca levantó jerarquía entre su pueblo, ¿ves? Aquí el hombre lleno de Dios es guiado por el Espíritu Santo. San Juan 6:60, San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En Romanos capítulo 3 verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. ¿Ve? Entonces vemos que esto venido conquistando mundialmente. Ella conquistó el mundo como Roma imperialista, como Roma pagana, pero ella fue herida de muerte, como dice en Apocalipsis 13, y su herida mortal fue sanada, ¿verdad? Y vemos que ella ahora domina después de ser sana, porque ella fue derrotada en el año 800, ¿verdad? Ya fue derrotada por los bárbaros, por los españoles, ¿verdad? Y esa herida mortal fue sanada y ella se levanta ya no como Roma imperialista, ¿ves? No como Roma pagana, sino como Roma papal, como Roma cristiana, se levanta ella y ella domina el mundo nuevamente a través, ¿verdad? Del cristianismo, ¿no? Que sabemos que ella no es cristiana nada, es una mujer adúltera, una mujer fornicaria, ¿ves? Porque como hablamos anteriormente en la Biblia, la mujer es simbolismo. La iglesia es simbolismo de la mujer desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ves? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos que este imperio, ¿verdad? Como dice el hermano Braham, vemos el caballo blanco, engaño, el caballo rojo, política, persecución, el caballo negro, economía mundial, y el cuarto caballo, la muerte, ¿verdad? Vemos la muerte por todas partes del mundo. Estos tres caballos, dice el hermano Braham, pasan al cuarto caballo. Entonces hoy en la actualidad está el engaño, está la política y está la economía mundial. Y el engaño, política y economía mundial lo que están causando es muerte en el mundo, muerte. Estos tres se refieren a la muerte y pasan estos tres caballos, dice el hermano Blas, estos tres poderes pasan al cuarto caballo y se convierte en muerte. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política? Vemos en la actualidad muertos a diario por política en el mundo mundialmente, golpe de Estado, peleando por territorio, las guerras por territorio, ¿verdad? Vemos
la política, muerte ahorita por la política, muerte por la economía mundial, se pelean por el petróleo, por el oro, por el diamante, por la riqueza que pueda tener un país. Ahí está la economía mundial, ¿verdad? Pasan estos tres caballos, el hermano Branham lo explica muy bien en el cuarto sello, pasan al cuarto caballo que se refiere a la muerte, tanto muerte natural como muerte espiritual, ¿ve? Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Hablando de los sellos, el hermano Branham habla para que entendamos mejor, ¿verdad? Que el quinto sello son las almas bajo el altar, la muerte también de los judíos, las almas bajo el altar, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ¿no? La Iglesia Católica mata 6 millones de judíos, así lo dice el hermano Branham. El hermano Branham dice Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin matan por mandato de la Iglesia Católica. Hay videos, hay fotografías donde los católicos le echaban bendición a estos líderes para que mandaran a matar a los judíos, ¿no? Entonces vemos que este espíritu nicolaísta, ¿verdad? Esta mujer, Jezabel, aborrece tanto al Israel espiritual como el Israel natural. El Israel espiritual es la novia, así lo dijo el apóstol Pablo y así lo dijo el hermano Branham en Romanos capítulo 11, versos 21 y 22. Ahí habla de las dos ramas, la rama natural Israel, la rama injertada nosotros los gentiles, que somos la novia, la espiritual. Y esta mujer y este espíritu nicolaísta, ¿verdad? Aborrece al Israel natural y al Israel espiritual, a la novia de Cristo. Entonces vemos que, ¿verdad? El sexto sello es la gran tribulación y el séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el hermano Branham. Apocalipsis 10:1 es el séptimo sello, el Señor descendiendo, descendiendo para revelarle todos los misterios a un profeta. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? En estos 7 mensajeros, Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles en las 7 edades, el hermano, como lo aplica el hermano Branham, ¿verdad? En Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, ¿verdad? Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya sabemos que el ángel en Éfeso fue el apóstol Pablo, el primer mensajero a nosotros los gentiles, ¿verdad? Después de Cristo del 53 al 170, ¿verdad? Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo 170 al 312, Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín 312 al 606, Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo 606 a 1520, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Saldi, Martín Lutero 1520 a 1750, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley 1750 a 1906, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham 1906 a 1963, 7 ángeles, 7 mensajeros, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 copas, 7 ángeles, 7 reyes, 7 montes, 7. Manuel dice 7 consumación. ¿Ve? Entonces ahí está Dios, ¿verdad? Para un pueblo con percepción profética. Y el hermano Branham dice, hablando de las trompetas de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que Dios está lidiando con Israel. En el mensaje de la fiesta de la trompeta, el hermano Branham dice, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. ¿Ve? Ya Israel está implantado ahí en su tierra, como dice en Oseas 6:2. Después de 2 días le daré vida. Después de 2000 años Dios ha recogido a Israel, ¿verdad? Y de los 144,000 no podrán matar ni uno hasta que no venga Moisés y Elías. Ve Apocalipsis 11:6. Entonces ahí vemos que entra Dios a lidiar con Israel espiritualmente. Ahorita Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, porque Dios está lidiando espiritualmente con nosotros los gentiles. Dios está lidiando todavía con la novia. Dios está aquí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Está guiando a su pueblo, a sus hijos, y nos está mostrando todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo, con la unción del águila. Primera de Corintios 2:7 dice, Primera de Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha revelado, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Ve? Entonces esta unción del águila está viendo el espíritu de Jezabel, está viendo el espíritu nicolaísta, que vienen entrelazados y paralelos, y que es el mismo que la Iglesia Católica
mundialmente está conquistando, ¿verdad? A las naciones del mundo, como dicen Apocalipsis 13:17, ¿no? Que ella rico, pobre, todo, ¿verdad? Ella dominará con la marca de la bestia, que no es un chi, como dicen muchos. No es que le van a poner un chin a frente o en la mano, no. Ya nosotros por la marca de la bestia, ¿verdad? Así predicó Dios a través de su santo profeta un mensaje. Mano Braja dice rechazar el Espíritu Santo de la marca de la bestia, y sabemos que es la doctrina católica romana, y que ellos dicen, ¿verdad? Dice el hermano Braja que ellos dicen que el primer papa fue Pedro, pero eso no cuadra con la Biblia, porque el hermano Braja dice, ni la historia dice, nunca Pedro fue a Roma. Y Pedro, si fue un papa, Pedro fue casado, porque la Biblia dice que él tenía una suegra, ¿ve? Y estos papas no se casan. Ahorita lo que hay es demonios, ¿verdad? En la iglesia católica, como dice Apocalipsis 18:12, se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas, de cuadrípedos, de espíritu inmundo. O sea, las naciones más inmorales del mundo, las naciones más corruptas del mundo, es Roma, ¿verdad? Que le dicen vaticinio, y es Estados Unidos. Son las naciones más corruptas del mundo, y ambas empezaron con Dios, pero terminan con el diablo, porque el hermano Braja dice, la iglesia católica fue la primera iglesia que se organizó, pero en realidad ella fue la primera iglesia llena del Espíritu Santo, pero ella se organizó. Dios nunca organizó iglesia, Dios nunca le dio jerarca a los hombres, Dios nunca, en la Biblia nunca aparece la palabra organización. Por eso el hermano Braja la llamó logia, él dijo, no se pueden llamar iglesias, son logias, son dirigidas, ¿verdad? Por el hombre, no por Dios, porque entre Dios todos somos iguales, Ahora Dios da ministerio, pero aun cuando nosotros tenemos ministerio, no tenemos jerarquía, porque en Efesios 4:11 dice, Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 12. Entonces, entre la novia no hay jerarquía, entre la novia lo que hay es hermandad, ¿ve? Entre la novia lo que hay es simplicidad, humildad, eso es lo que hay en la novia. Entonces, este espíritu también se ha venido infiltrando en la novia, porque hay muchos jerarcas, hay pastores que son, como siempre le hemos dicho, ¿verdad? Solamente vemos un papa, pero hay sacos de papa, porque vemos el papa, el patriarca, que es un papa, ¿verdad? Vemos las denominaciones que tienen su líder, el líder de la Pentecostal, de la Luz del Mundo, la Nazaret, Puerta del Cielo, Testigos de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera. Vemos esos son papas, aun cuando uno no lo ve vestido con sotana, igualitos, son hijos de la Iglesia Católica Romana, porque Dios nunca organizó iglesia, Dios nunca mandó a hacer jerarquía, y ya vemos que en el tiempo del fin también, entre la fila del mensaje, se está colando el espíritu nicolaísta. Están etiquetando y están excomulgando los que no creen como ellos. Y esto es el espíritu nicolaísta. Este es el espíritu que Dios aborrece, ¿ves? Entonces ahí Dios, ¿verdad? A su pueblo, a sus hijos, le está desnudando todas las cosas, como dice en Hebreos 4:3. Todas las cosas están desnudas delante de Dios, para un pueblo con percepción profética, para un pueblo para que avance, para un pueblo que llegue a la estatura de un varón perfecto, a la piedra de corona. ¿Ve? Ahí está Dios lidiando con un pueblo. ¿Por qué? Porque la novia sabe todas las cosas, y Dios le desnuda a la novia todas las cosas. Y este espíritu nicolaísta, ¿verdad? Se ha venido infiltrando. ¿Ve? Y vemos que mundialmente, ¿verdad? Vemos los jesuitas por todas partes del mundo. No nos extrañemos que los jesuitas estén infiltrados también como ministros, como pastores del mensaje. Entonces, lo que me está apuntando, pastor, ya esto es corrupción ministerial. Hablando de el mensaje de la hora y el nicolaísmo en las iglesias del mensaje. Estamos hablando de que se han organizado, están eligiendo gente, se está parando sin tener el Espíritu Santo, sin ser ordenados por Dios para liderar. Y estos están liderando en el mensaje de la hora a las personas, guiándolas sin el Espíritu Santo. Esta corrupción ha llegado hasta nuestras iglesias, por decirlo así. En un sermón, el reverendo Branham dijo lo siguiente:
Nombrar a un pastor en una iglesia local fuera de su propia jurisdicción es simplemente nicolaísmo, es conquistar al otro laico, dejar que las congregaciones elijan, dejen que las congregaciones elijan su propio pastor. Ese es el verdadero camino apostólico. No hay cosa como sucesión apostólica en la Biblia. Entonces aquí el hermano Branham nos está diciendo de que si viene alguien y dice, vamos a poner a este como pastor, a este vamos a colocar un hombre con mentalidad política dentro del mensaje, de esa manera la corrupción viene a esta doctrina, esta práctica de tener poder político entre la iglesia. Estamos hablando que el nicolaísmo es algo como un cáncer que está en la iglesia, pastor. Es algo terrible, es una doctrina que nuestro Señor Jesucristo odia. En otra cita, el profeta dice lo siguiente: Nicolaíta proviene de dos palabras griegas, nikao, que significa conquistar, y lao, que significa laico. Nicolaíta significa conquistar a los laicos. Ahora, ¿por qué es tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a la iglesia en manos de un liderazgo de hombres que se mueven con mentalidad política. Y dice el hermano Branham, Dios ha puesto su iglesia al cuidado de hombres ordenados por Dios, llenos del Espíritu Santo, que viven la palabra de Dios. Entonces, pastor, este espíritu está viniendo en el tiempo final al mensaje, pastor, y vemos estos líderes que, como usted me decía, como le decía el uno al otro, tienes que predicar lo que yo predico. No puedes predicar eso porque yo no lo he predicado todavía. ¿Entiende? Ejerciendo un control sobre la congregación. Entonces esto es algo real, es un espíritu que está en operación hoy y que tenemos que estar advertidos que está operando, pastor. Bueno, sí, es correcto, hermano. Vemos jerarquía, ¿verdad? Aun cuando el hermano Branham nunca nos dijo que había jerarquía entre nosotros. Más bien él dijo que él predicó un mensaje, el guía, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Y si un hombre está lleno del Espíritu Santo, el que está dirigiendo esa iglesia no es el hombre, es el Espíritu Santo en ese hombre, ¿verdad? Y es el Espíritu, es el que guía toda verdad, no es el hombre. Pero aun cuando en el mensaje se dice que no hay jerarquía, ¿verdad? La actitud del ministro dice que sí hay, porque vemos en la actualidad, ¿verdad?, que muchos ministros están obedeciendo al hermano José Branham porque él le está mandando dar playa a la congregación, ¿verdad?, que oigan el audio del hermano Branham hoy, y que muchos ministros diciendo que no están como la Iglesia Católica, pero su actitud dice que sí están como la Iglesia Católica, porque nosotros podemos hablar mucho, pero cuando ya nosotros nos sujetamos no a la palabra, sino al hombre, ¿verdad? Ahí Dios se molesta, pues, porque así fue el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel dejó de obedecer a los profetas, ¿verdad? Dios les enviaba juicio. Y lo mismo se está viendo en el mensaje de jerarquía, jerarca, ¿verdad? Igual que la Iglesia Católica. Y ahí está William Soto Santiago, Félix Cocú, José Braja, lo del retorno. Ahí hay jerarquía porque ellos excomulgan igualito que la Iglesia Católica. Ahora, esto de los jerarcas en el mensaje, ¿verdad? Esto lo ve nada más la novia, lo ve la novia, porque aun cuando dicen que no hay jerarquía, ¿verdad? Hay ministros que dicen en congregaciones o en reunión de pastores, ellos dicen, no, hermano, a veces uno le pregunta, hermano, ¿y a dónde se reúne? Y está invitado para la reunión de pastores. Y ellos dicen, no, ese grupito de ustedes es un grupito chiquito, yo me reúno con los grandes, donde hay 2.000, 3.000 pastores del mensaje, ve ahí donde yo me reúno. Ese grupito de ustedes, eso están errados, porque el líder de nosotros
dice que eso no es así. Yo le digo, bueno, que yo sepa, el líder de nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Sí debemos respetar a nuestros hermanos, amarnos en el amor de Cristo, como predicó el hermano Braja, un mensaje de respeto, ¿eh? Pero ya cuando ellos excomulgan, ahí hay jerarquía, igual que la Iglesia Católica, igual que las denominaciones, porque en las denominaciones no hay papa, pero hay jerarquía, y su actitud dice que está el espíritu nicolaísta, ¿ves? Su actitud dice que ellos dicen, no, nuestro líder, ese hermano sí predica bonito, ese hermano sí predica como es, a ese que tenemos que nosotros obedecer, tan igual que la Iglesia Católica obedeciendo al papa, están igual que las dominaciones obedeciendo a los líderes denominacionales, y en el mensaje también se ve la jerarca que tienen jerarquía y que se creen más importantes que el mismo hermano Braja y que se creen más importantes que el mismo Dios, porque eso es lo que hace el Papa se cree más importante que el mismo Dios. Ve, por eso que yo le decía a los hermanos en estos días, y hermanos, tengan cuidado con rezar el Padre Nuestro católico, porque a veces nosotros sin darnos de cuenta, ¿verdad?, rezamos el Padre Nuestro católico. Mateo 6:9 dice, cuando oréis, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Ve? Y el católico lo que dice es al revés, dice, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Y sabemos que el Dios, ¿verdad? Creo que está ahí en Primera de Corintios 4:4, el Dios de la tierra es el Papa, porque cuando el católico dice hágase su voluntad en la tierra, ellos están creyendo en el Papa, ¿no? Pero nosotros los cristianos, nuestro Padre está en el cielo y nuestro Padre habita en nuestros corazones. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el diablo no cambia toda la palabra, el diablo lo que cambia es una palabrita. Y muchos hermanos dicen, Padre nuestro que estás en la tierra. No, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Por eso en San Juan 3:27 Juan dice, no puede recibir nada del hombre si no le es dado desde arriba. ¿Ves? Si no es por revelación, no pueden entender, no pueden ver el espíritu nicolaísta, no pueden ver la jerarquía, porque todavía en el mensaje, como dijo Santiago, hay muchos hermanos que hacen excepciones y hay jerarquía. ¿Ve? Por eso Santiago reprendió a los hermanos, porque le ponían jerarquía a los ricos, ¿ve? A los pobres los comulgaban, y eso se ve en la Iglesia Católica, se ve en las denominaciones y se ve aún en el mensaje. En el mensaje se ve eso. Dicen que qué vehículo carga ese pastor, en qué casa vive, ve todo eso. Miren al hombre, no, miren al hombre. Y así hay mucho donde hay ministros, donde se hacen reuniones de pastores, ¿no? Le preguntan al ministro que de dónde viene, que a qué grupo pertenece, que cómo está su economía. ¿Ves? Todo eso es nicolaísta, ese es nicolaísta. Entonces el hermano Braja dice, si a mí me tocara probar un hombre, yo lo probaría por la palabra, no porque cómo viste, no cómo habla, no cómo camina, no, yo lo probaría por la palabra. El hermano Braja estaba citando primero San Juan 4:1, probar los espíritus por la palabra. El espíritu no prueba la palabra prueba los espíritus. Si no está conforme a la palabra de Dios, si no está hablando conforme a la Biblia, es nicolaísta. Están conquistando al arco, están metiendo jerarquía católica, igual que la Iglesia Católica, que las denominaciones. Y aún en el mensaje hay muchos papas, líderes, ¿ve? Que dicen, si ustedes no predican como yo predico, ustedes no están bien con Dios. Si ustedes no dicen lo que yo digo, ustedes no están bien con Dios. Y como acaba de decir usted, es una realidad. Hay ministros que dicen, si yo no he predicado eso, ¿por qué usted lo está predicando? Si yo no lo he predicado, porque es que aquí la salvación entre los gentiles es individual y la revelación es individual. Dios, para darle revelación, Dios no está mirando jerarquía, porque si Dios mirara jerarquía, el que tuviera más revelación en la tierra fuera el Papa. Pero el Papa es el más ciego en la tierra, porque no puede ver nada de lo que Dios está haciendo. ¿Ve? Y así están las dominaciones, y así está mucho de este mensaje. Por eso el Señor en Mateo 15:14 le dijo, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay muchos nicolaístas aquí en el mensaje, muchas jerarcas, muchas jerarquías. Muchos hermanos también le dan el privilegio. No, es que este hermano sí predica bonito. Es que si hermano es, ya eso es jerarquía. Ya aquí el que predica bonito y el que habla bonito es Dios. La honra, la gloria, el honor y el poder es para nuestro Señor Jesucristo, no para el hombre. Y vemos el espíritu nicolaísta infiltrado en el mensaje. Vemos jerarquía, vemos como muchos hermanos dicen, no, tenemos que
hacer lo que dice el hermano José Braja, no, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y el mensajero que Dios envió para el tiempo del fin. No lo que diga ningún hombre aquí en la tierra, ¿ves? Ahora, si ese hombre está hablando conforme a la Biblia y conforme al mensaje, tenemos que creerle, porque son hombres llenos del Espíritu Santo. Por eso ahí en Hebreo 13:7 dice, imitad a vuestros pastores, dice Pablo, imitad su fe. ¿Qué fe? Revelación. ¿Ves? Y en Hebreo 13:17 dice, sujetad a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestra alma. ¿Ves? Sujetado, pero si ese pastor está conforme a la palabra de Dios, si ese pastor está conforme a la revelación que Dios ha enviado, porque si no, también en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no sea participante de su pecado y no recibáis su plaga. Eso es para la Iglesia Católica, para las denominaciones y aún para este mensaje que se han desviado, y si hay un hijo de Dios tiene que salir, así sea de la iglesia el mensaje, tiene que salir de ahí. Pero estamos como las denominaciones cuando uno le predica, o los católicos dicen, es que yo nací en la Iglesia Católica. Las denominaciones dicen lo mismo. Y estoy yo hablando con un hermano, ¿verdad? Del mensaje, me dijo lo mismo. Me dijo, no, hermano, es que yo soy columna de esa iglesia. Es que yo nací en esa iglesia. Y digo, bueno, el mismo espíritu nicolaísta en el mensaje, ¿ves? El mismito espíritu, ¿ves? ¿De qué? El mismo espíritu religioso. ¿Ves por qué? Porque el mensaje se ha quedado ahí con faldas largas, pelo largo, no maquillaje, ahí se ha quedado. Y eso está bien, pues eso es santidad, pero eso no nos va a llevar en el rapto. Eso no nos va a llevar en el rapto porque Dios ha venido avanzando, Dios ha venido creciendo, Dios trajo la estatura de un varón perfecto, Dios trajo los 7 sellos. Mano Braja en la página 7 de la fiesta de la trompeta, párrafo 43, dice, la Biblia se me hizo un libro nuevo cuando Dios me reveló los 7 sellos, no los 6 sellos, los 7 sellos. Dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Nuevo es que hay un avance, ¿no? Sabemos que Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cuando el hermano Braja habla de nuevo, es porque Dios ha traído a la escena cosas nuevas espiritualmente que estaban ahí en la Biblia desde antes de la fundación del mundo y que los reformadores no pudieron ver, porque le recordamos que Dios abre las edades con un profeta, que fue Pablo, y cierra las edades con un profeta, que fue el hermano Braja. Los demás fueron reformadores, ¿ves? Pero Dios no trajo un reformador al final, Dios trajo un restaurador, restaurando la doctrina, como dice usted siempre, la doctrina apostólica, la doctrina de los profetas, ¿ves? Dios regresándonos a la palabra. Dios no nos está regresando a un credo, Dios no nos está regresando a la jerarquía católica, Dios no nos está regresando a la jerarquía denominacional, Dios nos está regresando a su palabra, al origen. Ve a Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí donde se está alimentando la novia. Ahí la novia está viendo el espíritu de Jezabel, el espíritu de nicolaísmo. Ve, la novia, Dios se la está desnudando a la novia. ¿Ve por qué? Porque la novia va a entender todo lo que está aconteciendo. Ve, Dios, la novia está viendo el engaño, el caballo blanco, la novia está viendo la política, el caballo rojo, la novia está viendo la economía mundial, el caballo negro, y la novia sabe que estos 3 están en el 4º caballo y que estos 3 causan muerte, engaño en Génesis 3 causó muerte, Eva fue engañada y causó la muerte. Ve, allá entró la guerra, la hambruna, allá entró las enfermedades, allá entró la muerte, dice el profeta en Génesis. ¿Ve? Ahí está nuevamente el engaño, ¿ve? Trayendo política, trayendo economía mundial, ¿verdad? Se ha descubierto que hoy prefieren botar las toneladas de comida donde hay muchos países, personas muriendo de hambre, y prefieren botar toneladas de alimentos y no dárselo a los pobres. Por eso en Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que el pensamiento continuo en el corazón del hombre era en el mal. Dios le mira el corazón al hombre y lo que hay es maldad en esta tierra. Por eso dice como en los tiempos de Noé. ¿Por qué como en los tiempos de Noé? Porque la maldad es mucha en la tierra. ¿Ves? Hoy Dios en simplicidad, Dios en humildad le está hablando a un pueblo para que avancemos, para que crezcamos espiritualmente. ¿Ves? Entonces en Apocalipsis 13, ¿verdad? Ahí dice que esta bestia que es Estados Unidos, dice el hermano Braja, lo leí en el mensaje de la marca de la bestia. El hermano Braja dice que cuando tiraron las bombas estas Hiroshima, su masacre, ¿verdad? Dice, ellos hicieron llover, ellos hicieron grandes señales, ¿ves? En el cielo. Y por eso que Estados Unidos era una nación temible en el mundo, porque las naciones le tenían miedo, porque uno cree que a veces la Biblia habla algo así, uno se va, no, que Dios va a hacer caer, va a hacer llover fuego del cielo, que está, no, son bombas nucleares, dice el hermano Braja. Estas señales
que esta bestia hace son señales, la Hiroshima y Nagasaki, que ahorita tienen más señales porque ahorita tienen bombas nucleares que destruyen a un país en cuestiones de minutos. Entonces, vemos que nosotros a veces, ¿verdad?, nos vamos a un extremo. ¿Ves? El hermano Braja dice algo tan sencillo, algo tan profundo que uno pensaba que era que iba a caer fuego de allá, de que Dios iba a hacer caer fuego del cielo. No, el hermano Braja dice, esta bestia son poderes, es el matrimonio, como hablamos del espíritu de Jezabel, matrimonio de Acán y Jezabel por cuestiones políticas. Ambas, Jezabel, una adoradora de ídolos, ¿verdad? Como vemos en la iglesia. Estados Unidos empezó con el cristianismo, hombres como Abraham Lincoln, Washington, y hoy es una de las naciones más aberrantes en el mundo. Toda la maldad, ¿verdad?, que hay en Roma, ahí está Acán y Jezabel, las naciones más aberrantes. Ambas empezaron con Dios, ambas empezaron llenas del Espíritu Santo, pero hoy son las naciones más aborrecibles, naciones comunistas como Rusia, como China, ¿verdad? Y como otras naciones tienen más moral que estas naciones que fueron levantadas en el cristianismo. Y por eso el hermano Braja dice, por eso lo que le espera es juicio de Dios. Por eso lo que le espera es juicio de Dios. Y en la séptima visión del hermano Braja dice, vi a Estados Unidos convertido en crack, porque desobedecieron un profeta que Dios les envió. Y por eso en Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Nosotros hemos recibido la bendición más grande que Dios ha traído a la tierra, que es un profeta. Rechazarlo es la maldición más grande. Pasó con Noé. Aquellos que aceptaron a Noé, que fueron los hijos y la esposa, se salvaron. Pero el mundo entero rechazó el mensaje que Noé trajo y vieron los juicios de Dios. Dios destruyó el mundo en agua. Lo mismo va a acontecer porque en Lucas 17:26 dice como en los tiempos de Noé. Ve, y no se queda ahí. En Lucas 17:28 dice como Sodoma y Gomorra. Dios quemó a Sodoma y a Gomorra y la ciudad de alrededor. Hoy el mundo entero está como Sodoma y Gomorra. Y si Dios quemó allá en Génesis 19 a Sodoma y Gomorra, Dios quemará este mundo maldito por el pecado. Hay que tomar esto muy en serio, pastor, esto del nicolaísmo. Estas prácticas vimos cómo vimos en el otro estudio que tuvimos acerca del espíritu de Jezabel, la profetisa que enseñaba. Vemos que esta doctrina nicolaíta tenía prácticas y era una doctrina. Vemos hoy cómo los ministros, la corrupción de los líderes generando falsa doctrina para crear secta en el mensaje. Vemos a líderes que están atando a los laicos con temor. Se están levantando muchos de entre nosotros diciendo que son pastores, que son profetas y que ellos son los que tienen la revelación. Ellos son los que tienen la palabra y el laico nomás tiene que sentarse y obedecer. Esa práctica de nicolaíta vemos que era terrible porque Dios detesta, odia esta práctica de falsa enseñanza, enseñanza herética dentro del mensaje de la hora. Gente levantándose corruptos, el mismo espíritu de Jezabel, como estábamos viendo, con este espíritu de nicolaísmo, y hay otro espíritu que es el balamismo, tres cosas que van como juntas, que son las cosas que debemos de tratar para llegar a entender con profundidad acerca de este tema de lo que es el nicolaísmo, de la doctrina, el crear enseñanza herética en el mensaje, levantándose diciendo: yo soy el profeta sucesor, yo soy el pastor local, yo soy el apóstol, sin tener el Espíritu Santo, sino hombres parándose por el mensaje, pero en forma organizada por hombres,
se reúnen 10 hombres, 20 hombres, eligen a uno para que sea el pastor, pero él no tiene el Espíritu Santo. Pastores, en la práctica se empiezan a organizar en las iglesias locales del mensaje. Este mismo espíritu nicolaíta que hemos estado estudiando, que usted nos ha permitido ver desde su origen, tal como usted lo explica, pastor, vemos que es serio esto. Tomemos muy en serio este punto del nicolaísmo para no caer en él. Tenemos que hablar claro lo que es el nicolaísmo para que podamos salir de él, para que podamos regresar a Jesucristo, regresar, como bien apuntó usted, a la palabra de Dios, a la Biblia, al Evangelio apostólico en su pureza, al orden del Espíritu Santo bíblico y a establecernos en ese Pentecostés con el Espíritu Santo hoy en el tiempo final. Pastor, ¿podemos agregar algo más a lo dicho? Bueno, como usted está diciendo, no, Balaam, el hermano Braja dice Balaam que era un falso profeta, era un profeta, ¿no? Y el hermano Braja dice un predicador es un profeta, ¿ve? Porque el hermano Braja dice todo aquel que predica trae profecía, ¿no? Si es verdadero, es un predicador es un verdadero profeta si predica la verdad, dice él. Si predica falsedad es un falso profeta, ¿no? Entonces Balaam conocía todo, vea, ese espíritu, el espíritu nicolaísta va entrelazado con el espíritu de Jezabel y el espíritu de Balaam, que viene siendo el mismo espíritu, ¿no? Y que lo vemos en el mensaje porque tienen las 7 edades, tienen los 7 sellos, tienen el mensaje. ¿Ve? Balaam tenía toda la enseñanza de Israel, todo, tenía los cielos, los sacrificios, hizo 7 altares como Israel, todo, pero los Balaam no tenía revelación, porque Balaam fue a maldecir, ¿verdad? Por el rey Balaam, ¿no? Que ambos se parecen los nombres, Balaam y Balaam, ambos, ¿verdad? Y este hombre, hermano Braja dice, este Balaam era un profeta asalariado. Y eso es lo que estamos viendo en el mensaje ahorita. Muchos hermanos, ¿verdad? Predicando bonito, conquistando el arco con la predicación, ¿ve? Pero para vivir bien, para tener lujo, no se predica la verdad. Yo diría, como dijo el hermano Braja, yo prefiero beber agua de un río y comer galletas saladas, pero predicar la verdad. Eso es lo que dijo el profeta y así lo creo yo. ¿Ve? No importa que seamos etiquetados, que seamos aborrecidos por el espíritu de Jezabel, por el espíritu de Balaam y por el espíritu nicolaísta, que vienen siendo el mismo espíritu, van entrelazados y van paralelos, ¿no? Pero un verdadero ministro se va a quedar con la palabra de Dios. Un verdadero ministro va a apuntar a la novia, a la palabra, porque la novia es la palabra. ¿Ve? Y entonces, como usted mismo nos está diciendo, estos espíritus se han metido en el mensaje con el mismo mensaje como Balaam, tienen todo lo mismo, ¿ve? Y el ángel se le apareció a Balaam, ¿ve? Y así hay mucho en el mensaje, ¿ve? El ángel se le aparece, ¿verdad? Que fue el hermano William Mario Braja, pero no obedecen al 7º ángel, ¿ve? Dice, no, el hermano Braja se equivocó, el hermano dijo, son como Balaam, porque el mensaje dice una cosa y ellos dicen otra, porque cuando Balaam le oró a Dios, Dios le dijo, no vaya, le dijo Dios, ¿ve? Y él insistió y así hace lo mismo se repite en la Iglesia Católica, lo mismo en las denominaciones y lo mismo en el mensaje. Cuando Dios dice no, es no. ¿Ve? Y eso lo vemos en las denominaciones cuando Dios dice en 1 Timoteo 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda con toda sujeción, porque Adán no cae en transgresión, sino la mujer. ¿Ve? Ahí vemos que las mujeres oran y ellas dicen, Dios me dijo que fuera. No, ya esa es una voluntad permisiva. ¿Por qué? Porque lo que está en la palabra, eso es. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos y sanaron. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. ¿Cómo es eso que Dios no los conoce si Dios conoce todas las cosas? Hebreo 4:13 dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. Pero Dios no los conoce porque ellos no conocieron la palabra, conocieron un credo, un dogma, un mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Así lo hace la Iglesia Católica, así lo hacen las denominaciones y así lo están haciendo mucho este mensaje. ¿Ve? Jerarquía, ¿ve? El espíritu nicolaísta, el espíritu de Balaam y el espíritu de Jezabel. Balaam tenía todo
todos los altares oraba igualito que Moisés, porque Moisés era el verdadero profeta, ¿ves? Pero Balaam imitaba a Moisés al pie de la letra y era, hermano Braja dice, era un pueblo organizado, ¿ves? Balaam era un pueblo organizado, dice el hermano Braja, mientras que Israel era un pueblo libre y Israel nunca se organizó. Israel era una nación libre, guiada por la columna de fuego, guiada por el Espíritu Santo. Y Moisés era un profeta lleno del Espíritu Santo y guiaba al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios y la novia se va a dejar guiar es por un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, no un jerarca, no un espíritu nicolaíta. Yo soy, yo esto, si ustedes no me obedecen, si ustedes no hacen como dice usted, ve, jerarca en el mensaje. No, aquí tenemos que obedecer la palabra, la Biblia y el mensaje que Dios trajo a través del séptimo mensajero. Respetar a nuestro líder, respetar a nuestros pastores, porque tenemos pastores. Mi pastor fue el hermano Ranulfo Rodríguez y yo lo respeté y lo amé porque ese era el hombre que Dios había puesto, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Ves? Pero nunca nos enseñó que había jerarquía ni nada por el estilo. Un hombre humilde, un hombre de Dios. ¿Ves? Los hombres de Dios se conocen porque están llenos de la palabra y son hombres humildes. No hay jerarquía en ellos. No dice, no vayan allá a visitar a aquel hermano, cuidado con esa iglesia, eso es espíritu nicolaísmo. Solo hay mucho ahorita en el mensaje, le prohíben a los hermanos, voy a visitarle. No, hermano, no vaya para allá porque ese hermano no cree lo que nosotros creemos. Y son del mensaje. Imagínense, si en esa condición está el mensaje, que quedarán por los demás. Espíritu nicolaísta en el mensaje. Y algo que tuvo el hermano Ranulfo Rodríguez es que yo personalmente le decía, hermano, voy a visitar al hermano. Vaya, hermano, vaya. Hermano, nunca me habló mal de otro pastor. Siempre me decía, vaya. Eso sí, ponga atención y que prediquen conforme a la Biblia y conforme al profeta que Dios envió para este tiempo, ¿ves? Pero nunca nos prohibió porque era un hombre lleno de Dios, ¿ves? Porque el Espíritu nos guiará toda verdad. Y Mateo 24 dice que serán tan parecidos los espíritus que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Pero la novia no puede ser engañada porque la novia tiene la palabra de Dios. Amén, pastor. Yo creo que, como bien decía y como bien dice el mensaje, es tiempo para otro Efesios, pastor. Estamos en un tiempo donde estamos escuchando a muchos predicadores. La novia se está parando y les está diciendo, ustedes no están diciendo lo mismo que dijo Pablo, decían allá en aquel Efesios. Hoy les decimos, amén. Ustedes no están diciendo lo mismo que dijo William Branham. Jesús, nuestro Señor, hablándole a la iglesia de Efesos, la felicita por odiar las obras de los nicolaitas. Ellos, los efesianos, sabían de estas prácticas y ellos las odiaban, pastor, porque sabían de que eran detestables y que Dios no le agradaban estas prácticas nicolaitas que hemos abordado hoy en este video. Aquellos líderes de Efesios guardaban a las ovejas, al rebaño, de estas herejías destructivas por estos hombres corruptos introducidos hoy en el mensaje de la hora. En aquel tiempo habían enseñanzas falsas heréticas, hoy igual, pero hay pastores. El ministerio quíntuple está trabajando para proteger al pueblo de Dios, puesto que no toleramos esas cosas. Es otro Efesios, pastor. Somos advertidos de esto a través de la Biblia y creo yo que pues estamos en esta oportunidad a través de Hablemos Claro, tratando de ver esto a una manera que se puede entender. Y creo que pues en nuestro mayor esfuerzo aquí estamos. No hemos abordado todos los aspectos, no hemos hablado de muchas cosas que se han quedado, pero bien, como usted dice, pastor, estamos ahí para que tengamos más reuniones
y más programas. Pastor, una exhortación para la iglesia hoy ante el nicolaísmo que se está practicando hoy frente a nuestros ojos. Bueno, como dijo Dios a través de su santo profeta, ¿verdad? Para estar más cerca de Dios, lee y ore. Y que vemos que estos espíritus, ¿verdad? En segunda carta de Timoteo, Dios nos exhorta ahí, ¿verdad? Y dice segunda carta de Timoteo 3:1, dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural impecable, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitarse. A estos no son comunistas, no son ateos, son llamados cristianos, y hoy estos hombres, ¿verdad?, están dentro del mensaje de la hora. Y como dice aquí el primer mensajero, el apóstol Pablo, primera de Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, de la revelación. Dice, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Ve? Entonces, vemos que aquí Pablo, ¿verdad?, dice que primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿verdad?, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en el tiempo del fin, ¿verdad?, algunos apostarán de la fe, de la revelación, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ya estos están en el mensaje, ya estos espíritus están dentro del mensaje, ¿verdad? El espíritu de nicolaísmo, el espíritu de Jezabel y el espíritu de Balaam están dentro del mensaje, y que la novia lo va, porque la novia lo va a probar por la palabra, como dice en primer epístola de San Juan 4:1, probar los espíritus por la palabra. El espíritu no prueba la palabra prueba el espíritu, porque el lenguaje de Dios son las sagradas escrituras. Ve el lenguaje, San Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si hay un espíritu que habla contrario a la Biblia y contrario al mensaje que Dios ha enviado, es un espíritu, como dice aquí Pablo. El espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritu, escuchando. Por eso en cada una de las edades, Apocalipsis 2:7, él dijo, el que tenga oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22 dice, el que tenga oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Pero aquí el espíritu es la palabra. Si hay un espíritu que no está hablando conforme a la Biblia y conforme al mensaje, no es de Dios. Es nicolaísta, es balamismo y es Jezabel, pero no está conforme a la palabra de Dios. Por eso Dios nos manda a escudriñar. San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna, ¿verdad? Y vemos que Job dice que probemos ¿verdad?, los espíritus también. Job dice, y probar por la palabra. Dice, el oído prueba, el paladar prueba la comida, pero el oído prueba a aquella persona que está hablando. En Marcos 4:24, ¿verdad?, específicamente el Señor dijo, mira lo que oí. ¿Cómo hago yo para mirar lo que oigo? Mírenlo en la palabra. Si alguien está predicando, tenemos que mirarlo en la Biblia y en el mensaje. Mirar lo que oí, tenemos que mirar. Si no está conforme a la Biblia y conforme al mensaje, no es de Dios. No importa quién sea, no importa que sea el hombre más grande del mensaje, el más famoso, eso no importa. Si no está conforme a la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, verso 4, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Gálatas 1:8, Pablo dijo, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Entonces, Job, ¿verdad? Ya con eso estamos terminando. Job 34. Vamos a leer Job capítulo 12, versos 11. Dice, ciertamente el oído distingue la palabra y el paladar gusta la vianda,
O 34.2 o O 34.3 dice, O 34.3 dice, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come, así como en lo natural, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos y cenamos, así también en lo espiritual. Debemos de probar el desayuno, el almuerzo y la cena espiritualmente. ¿Veis? ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. El hermano Braja dice, ¿cómo nosotros cuidamos este cuerpo? ¿Ve? Lo cepillamos, le echamos jabón, ¿verdad? Le echamos perfume, le echamos champú. Pero el hermano Braja dice, cuando usted va a un restaurante y le sirven una comida y esa comida trae una mosca, un mosquito, un gusano, un coco, una araña, usted se ofende y se escandaliza y demanda a ese restaurante. ¿Ve? Pero que cuando le están dando comida para su alma, que es lo más valioso, dice el hermano Braja. ¿Ve? Y así la que reparte más comida chatarra para el alma es la Iglesia Católica, y después viene la denominación y la gente se traga todo eso, que es comida para el alma. Y así está sucediendo en el mensaje. Muchos ministros están repartiendo comida chatarra en el mensaje. ¿Ve? Lo más importante, el hermano Braja dice, usted se enferma y Dios lo sana, pero usted igualito, usted se va a morir, dice él. Te va a partir. Hebreo 9:27 está establecido que el hombre muere una vez y después esto el juicio. Lo importante es que llevemos el alma sana. El alma sana. Ve allá Lucas 16, verso 19. El rico llevaba el cuerpo sano, pero llevaba el alma enferma y despertó en el infierno. Lázaro llevaba el cuerpo enfermo, pero despertó en el cielo, porque Lázaro iba lleno del Espíritu Santo. Entonces lo más importante es que nosotros de este mensaje vigilemos lo que nos está dando el ministro, como dijo usted ahí, ¿verdad? Cuando usted dijo una realidad, porque ¿qué ha pasado? Que este espíritu de la cinta le ha caído a muchos, como dicen por ahí, como dicen por ahí, anillo al dedo, ¿no? Porque hay muchos que no tienen el ministerio de pastor y le da resultado, ¿verdad? Le hace facilito poner una cinta porque no fueron llamados y no tienen ministerio para predicar, y ellos le hace facilito, le cayó, como decían los viejos de antes, ¿verdad? Le cayó como anillo al dedo, ¿ves? Que le den play, porque ellos no fueron llamados para predicar, no tienen el don. No fueron llamados, no tienen el don de predicar, y esto de la cinta le cayó, pero perfecto, perfecto, porque no fueron llamados, ¿verdad? Y ellos, para no renunciar a liderazgo, porque son balamismos, son nicolaístas, ¿verdad? Ellos ponen play y dicen, no, hay que obedecer, porque eso es, pero no, nunca tuvieron ministerio, nunca fueron llamados de parte de Dios, porque un ministro tiene que ser llamado de parte de Dios, ¿verdad? Para que pueda llevar a la novia a la palabra, porque si no es llamado, él lo va a guiar al balaísmo, a Isabel, él la va a guiar al nicolaísta, pero no lo va a guiar a la palabra porque no fue llamado. Un ministro llamado va a guiar al pueblo de Dios, es a la palabra, y la palabra es el espíritu. Aquí el liderazgo, así predicó el hermano Braja un mensaje, el liderazgo, ¿ves? El liderazgo aquí, el guía, es el Espíritu Santo. Sin ese liderazgo y sin ese guía estamos perdidos, Amén, pastor. Y es claro, es que a través de las 7 edades de la iglesia, ese espíritu del nicolaísmo ha venido desde la primera edad hasta la 7ª edad. Hoy lo vemos, lo estamos reconociendo a través de ver sus prácticas de vencer al laico. Hoy vemos mucha enseñanza herética introducida por hombres que vienen diciendo que son profetas, que son el absoluto y que tienen solo ellos la revelación, y de esa manera el laico, usted no conoce todo, usted no es profeta, siéntese, usted no es pastor, siéntese, usted no es apóstol, escuche, sea ordenado. O sea, de esa manera, ese espíritu, definitivamente, a manera de conclusión de este estudio que tenemos, es importante que la iglesia sea diligente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto viene, el nicolaísmo lo va a vencer una falsa doctrina. ¿Pero por qué, pastor?
porque no tienen el conocimiento exacto de la palabra de Dios, el conocimiento exacto del mensaje predicado por William Branham. Y que como no lo tienen, es fácil que alguien venga y lo venza. Usted no sabe suficiente. Usted no conoce esta revelación. ¿Me entiende? Y los limitan venciéndolos, sometiéndolos a las diferentes grupos que ya creados, como usted apuntaba, el de Dele Play, el Cucú Felipe, el otro, Soto Santiago, todas estas cosas vencidos por doctrina falsa herética, que es la práctica nicolaíta. Hermano, qué gusto estar con usted y pues quisiera, pastor, dejar unas palabras de despedida. Bueno, esperemos, ¿verdad? Que como siempre hemos dicho, que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo ahí en primera de Timoteo 4, ¿verdad? Que el Espíritu claramente dice que vendrán estos espíritus engañadores, ¿verdad? Para engañar, para apartar de la doctrina, para apartar del oído, dice ahí Pablo, ¿verdad? El oído aquí en todas las edades, como usted dijo ahorita, en todas las edades dice que tengo oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden, ¿no? Estos son oídos espirituales, ojos espirituales. Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. El primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 1:18 dice, para que Dios abre los ojos de vuestro entendimiento. O sea que aquí el que tiene que abrirnos los ojos espiritualmente es el mismo Espíritu Santo, el Maestro por dentro, guiándonos, enseñándonos, como dice Isaías 54:3. Todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos, ¿verdad? Entonces todos los hijos de Dios van a ser guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra. Y ella va a sentir, como dijo Dios a través de su santo profeta. Pero hermano Branham predicó un abismo llamando a otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. Entonces los hijos de Dios van a responder al llamado, a la palabra, ¿ves? Porque San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces los hijos de Dios, la novia va a oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios vino a través del séptimo mensajero, sino que en los días, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ya para nosotros los gentiles todos los misterios fueron revelados. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en Apocalipsis 17. Y la novia va a seguir la palabra. La novia no va a seguir hombre, la novia va a seguir es la palabra. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como le dije, ahorita vemos mucho que le cayó el play, le cayó como anillo al dedo porque no tuvieron llamamiento, ¿verdad? Siempre leían, nunca predicaban, no tuvieron ese don, fueron lectores, pues. Y sale lo de la cinta y ellos le caen como anillo al dedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era leer los mensajes, nunca no tuvieron el don, no tuvieron el llamamiento de parte de Dios, sino que lo que hacían era leer, y ¿qué hacen después? Dicen, no hay que darle play porque no tuvieron llamamiento, no fueron llamados. El ministerio quíntuple, como dice el hermano Branham, es llamado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. En todas las edades él dijo, el que tenga oído, oiga. Y en los sellos dijo de Apocalipsis 6:2, Apocalipsis 6:7, ven y mira, ven y mira, ven y mira. Oír es entender y ver es entender espiritualmente. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, llegamos al final nuevamente. Ha sido edificante estar con usted, pastor, y pues quedamos ya comprometidos para un próximo video, pastor, y amén. Deseo que Dios le bendiga, pastor, Dios bendiga a su iglesia, a su hogar, ahí en Venezuela. Amén. Que Dios esté siempre con usted, pastor. Hasta la próxima. Amén. Hasta la próxima, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.